Todavía faltan un par de minutitos para darles también a los de Facebook que se vayan Ajá. conectando, a ver quiénes se conectan, querida. Pues yo porque me lo mandas así tan fácil. Así, sí, así está fácil. Muy bien, muy bien. Aquí ya Leti está queriendo entrar, la admitimos. Oye, Muy pero bien. está bien que esté la imagen o la quito y nomás escucho. Como tú quieras. Lo que sí hay que cerrar el micrófono para Ok, que solamente cuando quieras hablar. ok. O puedes Déjame, poner ¿sabes qué? una Voy a imagen ver aquí. también. Déjame poner nomás, verte a ti y, espera, ya, ay, ya veo a Leti. Ándale, sí, Espérame, espérame. Entonces silenciar mi sí. micrófono. Ok, Ajá. ok. No, no, no pude. Sí, sí, sí vas a poder. Ahí estuvo. Ah, no. ¿Ya? No. Pero está bien. Quitaste más bien el audio. Pero déjame, los voy a silenciar a todos y el que quiera abre su micrófono. Sí. Le estoy Ok. Ahí está. Ya está, tía, ¿eh? Está ya, perfectamente. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a los que ya están conectando. Son las 7 de la tarde, de la noche, y ahora ya es de noche. Antes era de tarde, todavía teníamos hasta luz del día, pero con el cambio de horario ya no tenemos luz. Así es que bienvenidos a todos esta nochecita en la que vamos a seguir estudiando el libro de Efesios. Efesios. Estoy muy contento porque también hoy celebramos el cumpleaños de mi hija Alicia y pues la familia está muy contenta también porque pues nos acordamos de ella, le cantamos las mañanitas y todo ese asunto. La verdad es que Dios ha bendecido tanto nuestra familia que no tengo palabras, como decía mi mamá, para darle gracias a Dios por tantas y tantas bendiciones. Muy bien, recuerden que estamos en el libro de Efesios, hemos estado en el libro de Efesios. Recuerden que si quieren compartir de una manera más interactuada, pueden hacerlo por Zoom y entonces lo podemos hacer de esa manera. Pero si quieren hacerlo únicamente por Facebook, también está perfecto. Así es que voy a leer del versículo 3 hasta el versículo 10. Todavía no hemos podido salir de todo ese párrafo, porque la verdad es que hay tantísimos temas que tocar que la verdad no me quiero brincar. Prisa no tenemos. Recuerden que tenemos un Dios que es eterno, así es que la cuestión del tiempo, Él lo maneja como Él quiere. Y hemos estado hablando mucho acerca de eso precisamente, que en este mundo estamos a veces esclavizados por el reloj, esclavizados por el tiempo, pero en Cristo hay eternidad. Y dijo Él que quería que tuviéramos vida y vida en abundancia, lo cual incluye lo que se llama vida eterna. Y contrario a lo que mucha gente piensa que es la vida eterna, déjenme decirles que vida eterna no es vida para siempre, aunque la incluye. No es solamente vida para siempre, es la vida de siempre, es la vida misma de Dios, porque Dios es eterno y Él no está sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a ninguna otra cosa. Dios no le debe su existencia absolutamente a nada externo, sino a sí mismo. Todo confluye en Dios, por Dios y para Dios. Y dicho como dice en el Nuevo Testamento, por Cristo, para Cristo y de Cristo, todas las cosas. Así es que esto es algo interesante. Voy a leer otra vez del versículo 3 al versículo 10. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. Aquí se prueba con estas palabras que Dios es un Dios eterno y que antes de decir hágase la luz, ya nos conocía y ya nos había escogido y ya teníamos bendiciones, porque esas bendiciones desde antes de la fundación del mundo Dios las definió. Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y veíamos que esto del puro afecto de su voluntad es una manera de decir que es porque así lo definió Él de su propia voluntad. O sea, esto es así porque Dios así lo escogió que fuera. Para nosotros es bien difícil entender toda la cuestión espiritual. Y dice la Biblia, como veíamos la semana pasada, que solamente los espirituales pues pueden creer estas palabras. A veces es difícil entenderlas, pero sí las podemos creer. Y cuando las creemos, lo que quiero decir con esto es que tenemos fe en que lo que Él dice y lo que la Biblia dice es toda la verdad. Así que es tan interesante esto porque podemos darnos cuenta, nos damos cuenta de lo que Dios quería para con nosotros. Recuerden que la fe es un regalo de Dios, dice en Efesios 2:8. La fe es un regalo de Dios. De tal manera que podemos entender que si podemos creer esto, es porque también eso Dios nos lo dio para poderlo creer y estar bien ciertos y convencidos. O sea, tener una certeza total de que esto es verdad. No es algo que dices, ¿y será? ¿Y no será que a la hora de la hora, a lo mejor cuando yo me muera, todo es puro negro y no va a haber cielo y no va a haber ese nuevo cuerpo que Dios nos va a dar? Que por cierto, déjenme decirles, hablando de eso, que hoy fui a comprarme una bicicleta. Pero quiero decirles con profunda pena que ni siquiera me pude montar bien a la bicicleta. ¿Cómo ven? Finalmente me monté como pude y sí, ¿no? Bueno, yo sé andar en bicicleta, pero mi cuerpo está ya tan maltrecho y tan disminuido que la verdad me dio miedo comprarla finalmente. Dije, no. Si una vez un querido amigo mío que le gustaba mucho la bicicleta, llegó al consultorio con todos los dientes rotos y me acordé de eso en ese momento me acordé y dije, no, pues si él que era atlético y que era fuerte y todo ese asunto, pues, terminó con dientes rotitos, híjole, no, aborté la situación definitivamente. Qué importante es creerle a Dios, queridos. Qué importante es creerle a Dios y saber que Dios nos va que Dios nos va a dar ese nuevo cuerpo. ¿Saben? Un cuerpo como, dice la Biblia, semejante al de la gloria suya. ¿Ustedes se imaginan? Para que tengan una idea de cómo sería ese cuerpo, Jesucristo después de haber resucitado, Él podía atravesar paredes. Él quería comer, podía comer. De hecho, comió con los caminantes de Emaús y hasta celebró, fíjense, el pan y el vino. De hecho, con ese detalle lo reconocieron al Señor y dijeron, miren, es el Señor. Qué cosa tan maravillosa entender esa cuestión, que como el Señor nos promete que tendremos un cuerpo nuevo. Y qué bueno, porque que se quede aquí vino del polvo y al polvo va a volver, y eso es bien bueno. Pero imagínense el cuerpo que nos va a dar el Señor. Imagínense, semejante al de la gloria suya. Ustedes imaginen esa grandísima promesa y esa grandísima cosa tan maravillosa. Un cuerpo semejante al de la gloria suya. Así que
Dense cuenta que esto es maravilloso, muy, muy maravilloso. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos hizo suyos? ¿Para qué nos hizo hijos suyos? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que Él va a manifestar esa gracia de Dios con toda gloria y nosotros somos los receptáculos de esa gracia tan increíble. Y dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, aceptos en el amado. Quiero recordarles a todos que me pueden interrumpir si ustedes quieren para preguntar o para cualquier asunto. Es un estudio bíblico y me pueden interrumpir. Perdón, Sony, no te había, a ver, ahorita apenas va entrando. Perdón, Sony, no te había visto. Recuerden que tienen todo su micrófono apagado, pero si quieren hablar, con mucho gusto, nada más lo abren su micrófono, si no, no los voy a poder escuchar. Muy bien, y dice el versículo 7, en quien tenemos, ya nos la dio, redención por su sangre, el perdón de pecados. Déjenme decirles que este versículo 7, nada más hasta ahí, podemos hacer toda una clase acerca de lo que es la redención y toda una clase acerca de lo que es el perdón de pecados. Pero aquí únicamente lo que vamos a mencionar es la frase que sigue, que dice, según las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es rico en misericordia, porque precisamente por eso la redención es, fíjense nada más lo que es la redención, es comprar por precio lo que tú de alguna manera habías perdido y que ahora lo vas a recuperar, pero lo tienes que recuperar pagando. No lo puedes recuperar así nada más como, pues esto era mío y yo me lo llevo. ¿Por qué? Bueno, eso es la redención. Redención, para que lo entiendan, y lo entiendan muy fácil todos, es como cuando vas y empeñas un reloj al Monte de Piedad. Bueno, si tú no pagas lo que tienes que pagar cada mes, tú pierdes el reloj. Así que tienes que estar pagando continuamente. Pero si tú quieres recuperar ese reloj, que de por sí es tuyo, pero lo empeñaste, entonces ahora lo que tienes que hacer es redimirlo. Tienes que ir y comprarlo de nueva cuenta. De hecho, la palabra que utiliza la Biblia para estas cuestiones es una palabra griega que es exagorazo, que significa sacar del mercado. ¿Y del mercado de qué? Del mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de nosotros mismos, éramos esclavos de las circunstancias, éramos esclavos en todos los sentidos. Jesucristo nos compró por precio. Y el precio que había para sacarnos de ese mercado de esclavos fue la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso, esto es lo que debemos todos de tener muy claro. Tu salvación no podía haber sido lograda de otra manera. De hecho, antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. La respuesta obvia del Padre fue, no es posible, vas y mueres en la cruz. Pero el Señor Jesucristo nunca fue rebelde, pero sí mostró ese corazón donde era evidente que Él tendría que separarse de su Padre a causa de tu pecado y del mío. Así que Él tuvo temor, mucho temor. No podía concebir una vida separada de su Padre de alguna manera, aunque sea momentáneo, porque Él lo sabía. Él lo dijo antes, nadie quita la vida, yo de mí mismo la pongo y la pongo porque la puedo volver a tomar. Pero es Dios mismo. Pero en los días de su carne, Él tuvo que anonadarse a sí mismo. Él tuvo que
despojarse de toda esa gloria y inclusive de ese entendimiento. Por eso él en ese momento tuvo que decir lo que sentía. Y Dios muestra, ay, parece que tengo conexión inestable. A lo mejor algunos no se pueden conectar por eso. Pero bueno, me sacó de onda eso. Perdónenme. De manera que esto es así. Qué de onda. Perdónenme, estas cuestiones tecnológicas cada vez me quitan mucha idea. El domingo pasado prediqué acerca de la sabiduría y de la inteligencia. Y vean lo que dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Estábamos hablando acerca de que eso que el Señor sufrió en la cruz, a causa de nuestro pecado, fue tan tremendo, pero Él gustoso fue. Y quiero decirlo en este sentido, claro que fue una pasión tremenda. O sea, Él tuvo que padecer demasiado lo que ocurrió ahí. ¿Y por qué padeció? Pues padeció porque la verdad fue muy terrible lo que estaba ocurriendo en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, escuchen muy bien esto. El Señor Jesucristo sabía, porque dice la Biblia, que por el gozo puesto delante de Él, dijo, va ese sufrimiento, va que tenga que morir en la cruz, va porque sabía. ¿Saben cuál era el gozo puesto delante de Él? Tú, mi querido, y yo, tú, mi querida, y yo, todos aquellos que el Señor Jesucristo salvó. Él podía vernos, Él podía saber que nosotros seríamos liberados, y Él dijo, vale la pena. Nuestra salvación fue gratuita, pero costó muchísimo. Así que esa riqueza de Dios se muestra en su gracia de 1000 maneras. Y una de las maneras que sobreabunda eso, y eso es algo que le falta a muchísima gente. No tienen idea cómo lamento cada vez que oigo de algún pariente o de algún amigo o de algún vecino o de alguna que no conocen a Dios, y veo por las que están pasando. Si dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde viene quedando el impío y el pecador? ¿Saben? Donde el que no reconoce a Jesucristo como su Salvador no tiene herramientas. Parece que están tapados y las decisiones que toman son absolutamente sin ninguna clase de inteligencia ni tampoco sabiduría. Porque las dos cosas se necesitan. Y déjame decirte que en realidad las dos cosas tenemos. A lo mejor unos la tienen más desarrollada y otros tienen más aptitudes naturales. Sin embargo, puedes tener un altísimo IQ y ser una persona muy poco sabia. Pero no puede haber ningún sabio que no sea inteligente, queridos. Porque para ser sabio sí se requiere que el mucho o poco conocimiento que Dios te da, lo puedas aprovechar. De hecho, ahí se muestra la sabiduría, que a lo mejor no eres muy leído y escrévido, como dicen las lenguas, sino sabes que mientras a lo mejor menos sabes, pero tú conoces al Señor Jesucristo, tus acciones y tus actitudes son cargadas de sabiduría. Eso es maravilloso. ¿O no lo crees así? Porque ¿a poco no has visto alguna vez a gente que no ha estudiado, pero gente que está bien educada,
Yo he visto muchas personas que, mira, son pobres y son bien educados. Y he visto a muchos ricos muy pelados, así de simple. Así de simple. Que a veces yo digo, como dice mi hermana, un día dice, corrientes. Decía, decía un noruego, ¿verdad? Que oyó, dice, ay, porque gente a veces que definitivamente tan peladas y léperas, ¿verdad? Que mi hermana dice, ay, corrientes. Y dice el noruego, corrientes, corrientes. Y esa es la verdad. Poca sabiduría, queridos. Poca sabiduría sin Cristo. Sin Cristo no hay esto. Y miren que dice ahí que eso lo hace sobreabundar. Qué maravilla, ¿no creen? Que pueda el Señor sobreabundar eso, sabiduría e inteligencia. El domingo, si no vieron esa predicación, pues pónganlas, a lo mejor pueden abundar un poco más en estos temas. Luego dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y déjenme decirles que todas las cosas son un misterio hasta que se descubren o hasta que se revelan. En este caso es hasta que se revelan. La palabra de Dios se ha revelado a nosotros. Pero qué importante es que entendamos todos y cada uno de nosotros que necesitamos la revelación de Dios, que Dios nos hable, que nos hable directo al corazón y que nos muestre y que nos diga, mira, esto es lo que yo quiero para ti. Esto es lo que me va a dar beneplácito. Eso es lo que dice el versículo 9. Que Dios te va a revelar, te va a dar a conocer algo que estaba escondido. Pero déjame decirte que esto se dice fácil, pero no está tan fácil. No es nada más así, ya Dios te da así. No, espérate. Fíjate cómo dice, ¿eh? Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero si no clamas, pues sabes que pues, no te va a responder más que tu atribuladísimo corazón. El único que te va a responder es tu propia conciencia y muy probablemente te vas a sentir muy terriblemente mal. Así que algo que tienes que entender, que el versículo 9 dice que Él nos va a dar, dándonos, dice ahí, a conocer el misterio de su voluntad. Aprender a conocer la voluntad de Dios, pueden ver lo que dice Romanos, fíjense, Romanos, ¿es Romanos 12.1 o Hebreos 12.1? Híjole, de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Sí, a ver, Romanos 12.1, vamos a ver, Romanos 12.1. 12.1. Es presentar sus cuerpos. Sí, exactamente. A ver, vamos. Y dice, a ver, órale. Ay, esta cosa. Así es. Pero miren lo que dice el Romanos 12.1 y 2, por supuesto. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. El culto racional del cristiano ni siquiera es el domingo. El culto racional para el cristiano es entregarte completamente a Dios sin reservas, en especial el cuerpo. Porque en la carne es donde está el pecado, querido. Así es que es donde ahí precisamente se lo tienes que entregar y lo tienes que entregar muerto, porque a la verdad está muerto a causa del pecado, pero vivo para Dios. Vivo para Dios. Así que puedes presentar un sacrificio vivo. Ese es el punto. Muerto pero vivo. Qué curioso. Pero esto es tan complejo a veces entenderlo, pero no es difícil entenderlo. Dice, considérense muertos al pecado. Evidentemente dices, bueno, es que muerto, no estoy. Aquí estoy todavía vivito y coleando. Pero mira, el versículo 2 dice muy claro esta idea que estábamos hablando. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación
de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi vida, ahora andas muy ruidosa. Muy bien. Muy bien. Así que volvemos otra vez a Efesios. Aquí, nada más que en este programa tengo que estar escribiendo a cada rato esto. Perdón. Muy bien. Así que el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cómo? Pues ya les dije cómo. Entrega tu cuerpo al Señor y dile, aquí está mi cuerpo, Señor, aquí estoy yo. Y no solamente tu cuerpo, entrégale también tu alma. Entrégale tu alma, entrégale tu espíritu y dile, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así de simple. En tus manos encomiendo mis pensamientos. En tus manos también dejo mi cuerpo. Esto es bien importante. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Por qué dice que se había propuesto en sí mismo? Este es lo que él se propuso en sí mismo. Fíjense ahí, dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. A ver, voy a repetir esto porque esto hay que entenderlo. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, Dios tiene un plan y el plan de Él es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí nos está incluyendo por completo. Y lo que Él quiere es reunirnos en Él. Así es que no les extrañe que no hay bendición de parte de Dios, sino la que se imparte en Cristo. Ese es el punto. Todo lo que querramos de parte de Dios, no lo vamos a recibir fuera de recibirlo en Cristo. En pocas palabras, si nosotros no estamos en Él y Él no está en nosotros, no podemos recibir nada absolutamente de Dios. Porque todas las cosas Él las va a reunir en Cristo. Y las que todavía de alguna manera andan sueltas, dice ahí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Una dispensación es un lapso de tiempo X. Un lapso de tiempo X. Por ejemplo, en la Biblia se habla de dispensaciones. Por ejemplo, la dispensación del Edén o del paraíso. O la dispensación de la ley. O la dispensación de la gracia. A algunos cristianos no les gusta hablar de dispensaciones porque dicen, Dios es el mismo antes y ahora. Sí, nada más que Dios no siempre se ha manifestado de la misma manera y eso es obvio. O sea, cuando viene el Señor Jesucristo se manifiesta a través de Cristo, pero Cristo en carne, viviendo entre nosotros. Antes el Señor Jesucristo, claro que se había presentado, es más, desde el paraíso. ¿Quién creen ustedes que se paseaba en el huerto? A ver, piensen. No dice que se paseaba Jesucristo, pero dice que se paseaba Jehová. ¿Recuerdan? Esa palabra Jehová es una palabra que significa el dueño, el Señor, el amo, pero significa principalmente el Señor. Y si hay algún Señor de señores, será ese Jehová. Así de simple. Así que esas manifestaciones o lo que se llaman teofanías, el Señor se paseaba así como caminaba, como tú y yo caminamos en un huerto. Así el Señor caminaba en ese huerto. Y seguramente tenía mucha conexión y me imagino que ha de haber hablado y platicado con Adán y con Eva. Así que ellos sabían perfectamente de qué se trataba la cosa. Así que cuando oyeron después de la caída que el Señor se paseaba en el huerto, pues obvio su conciencia los acusó tremendo. Lo terrible del asunto es que el pecado tergiversa de tal manera tu entendimiento
que por muy sabio que seas, vas a empezar a pensar tonterías graves, graves. No vas a saber dónde está el mal, porque el mal precisamente tiene eso, te distorsiona completamente tu entendimiento. Ese es el problema. Ese es el problema. Tu entendimiento está distorsionado por completo. Así que qué importante es que podamos entender ese punto, que el Señor, todas las bendiciones van a estar en Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No ha habido un solo ser humano, ni antes, ni ahora, ni después, que pueda recibir nada de parte de Dios que no sea a través del único canal que Dios puso entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Jesucristo, el único intermediario, el único medio entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. No hay ningún otro, de ninguna manera, de ninguna forma. Así que esto es lo que es bien importante. A ver, ¿alguien está esperando aquí? No. Ok. Muy bien. Así que en la dispensación del tiempo, fíjense nada más qué importante es entender eso. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y es que cuando se una toda la cuestión que está en el cielo con la que está en la tierra, entonces digamos que el Señor va a mostrarnos lo que Él quiso decir en la cruz cuando dijo consumado es. Cuando Él dijo consumado es, ya nos veía a ti y a mí. Si tú es que crees en el Señor Jesucristo, entonces ya te estaba viendo a ti y a mí juntamente con Él, sentados juntamente con Él. Y eso es tremendo, porque si quería hacer esto, lo hacía precisamente para lo que dice el versículo 11, que dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Tuvimos herencia. Eso de recibir herencias es pues algo que a lo mejor muchos quieren. Y en especial a veces dicen, híjole, sí quiero la herencia, pero yo no quiero que mis papás mueran. Solamente que las herencias implican mucho esa cuestión. Y cuando a veces la ansiedad del heredero es muy grande, pues a lo mejor se atreve a decirle al padre, ya dame mi herencia, hombre, ya, ahí te ves. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Pues en realidad es eso, ¿verdad? Alguien que dice, no, yo no me voy a esperar a ver a qué horas me la das, y ya quieren disfrutar de ese asunto. Algo que debemos de entender a los que están muy ansiosos de esas cuestiones, que hay maneras de entender el disfrute. Hay alguna corriente que piensa que los seres humanos no deberíamos de tener placer, porque pues, el placer es pecaminoso. Pero déjenme decirles que eso es un pensamiento que se me hace hasta enfermo. Por supuesto que el Señor quiere que cuando te comas un mango esté delicioso y que esté en su punto. ¿Te has comido un mango en su punto? En su punto de maduración perfecto, que está, es más, lo ves, no tiene ni una manchita, pero ya está todo lo dulce. Dime, ¿lo disfrutas o no? ¿Es placer o no? ¿Tú pensarías que eso es pecado? Yo creo que si piensas que eso es pecado, estás pero si bien tocado. Así definitivo, con todo respeto se los digo. Cualquiera que piense eso, pero ahí todo el mundo lo puede entender. Sin embargo, hay otras clases de placeres que también tienen sus que veres. Y fíjense si no, ¿cuánto tiempo el mundo pensaba que el placer sexual era pecado? Uy, muchísimas personas pensaban que eso era pecado simplemente por la relación sexual.
Pero déjame decirte que si lees el libro del Cantar de los Cantares, te vas a dar cuenta de lo que es el amor erótico, de lo que es el amor y lo que es el placer que realmente un hombre puede sentir con una mujer y una mujer con un hombre. Y de hecho, Dios dotó nuestro cuerpo y nuestra mente para poder disfrutar enormemente la cuestión sexual. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando vino el pecado, todo lo tergiversa. Tanto que apenas ellos habían comido lo que no debían de comer, y fíjense qué curioso lo que estoy diciendo. Se comieron un fruto que dijeron, uy, delicioso, se ve delicioso. Y codiciable para alcanzar sabiduría. No solamente eso, sino que hasta me voy a volver más sabio, más inteligente. ¿Quién sabe qué pensaría Eva? Y quién sabe qué pensó Adán. Pero ninguno de los dos tuvo, en realidad, dejó de tener culpa. Ambos tuvieron culpa. Así que peor todavía Adán, porque Adán era la cabeza de Eva. Y las cosas como Dios las pone y como Dios las organiza, esas no tienen vuelta de hoja. Así que debemos de entender esa cuestión. Cuando ellos tergiversaron ese asunto de lo que habían comido y habían desobedecido a Dios, lo tradujeron como que era muy pecaminoso que estuvieran encueraditos, aunque así los había puesto Dios. No necesitaban ni calzones. ¿Saben por qué? Porque ahí no hacía ni frío. No tenía ni frío, ni calor, ni hambre, ni nada. Todo era un disfrute permanente de la creación de Dios. El pecado todo lo vino a torcer completamente. Así es que empezaron a decir, uy, es que tuvimos miedo y tuvimos vergüenza. El Señor dice, pues, ¿qué les pasó? ¿Que acaso me desobedecieron? O sea, ¿qué es lo que les dijo? No es por eso. Eso es una tontería la que me estás diciendo y te estás justificando. Más bien, ¿me desobedeciste o no, querido? Ese era el punto. Y fíjense, todavía tan tergiversado Adán, que va y le echa la culpa. ¿A quién le echa la culpa a Adán? A ver, ¿a quién creen que le echa la culpa? ¿A Dios? A Dios. No a su mujer, a Dios se le echó. Fíjate lo que le contesta. La mujer que tú me diste. A ver, Dios, ¿por qué me das esa mujer? ¿Te das cuenta? Una mente reprobada, una mente pecaminosa, una mente torcida. Ese es el punto. Yo creo que era muy inteligente Adán. Yo creo que era muy inteligente Eva. Eran los prototipos de los seres humanos. No me cabe duda que debía haber sido muy inteligente. Así es que dense cuenta lo maravilloso que es entender que el pecado te va a hacer la mala jugada. El pecado te va a trastornar de tal manera que tú no vas a poder después recuperar lo que pierdas, porque vas a perder muchísimo. Todos los que pecamos de alguna manera perdemos. Muchas cosas se mueren porque la paga del pecado es muerte. Y antes de conocer al Señor Jesucristo, por lo menos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que estamos leyendo, que el Señor ahora nos ha restituido a eso y nos está dando de su gloria y nos está dando de toda esa cuestión, pero nos tuvo que comprar por precio, nos tuvo que comprar. Sin embargo, ve lo que dice el versículo 11 y otra vez nos metemos al espinoso tema de la predestinación, lo cual para muchos les cuesta mucho trabajo entender. ¿Cómo no te va a costar trabajo entender? Porque para poder entender la predestinación tendrías que despojarte de estar atrapado en el tiempo y en el espacio. Así de simple. Y no puedes, físicamente no puedes, pero en el espíritu sí puedes. Si puedes entender que Dios es eterno, que Dios sabe todas las cosas, que Él te puede decir lo que va a ocurrir en el último día de esta creación,
que va a acabar con esta creación y va a ser una nueva creación, que va a acabar con estas tierras y con estos cielos, y va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Él ya lo vio, Él ya lo hizo, Él ya está allá y está aquí en este momento. Él está en el pasado, en el presente, en el futuro, todo al mismo tiempo, y Él oye a todo. A ver, simple, el que me diga que entiende eso, pues bueno, es necio, simplemente porque no hay manera de entender semejante cosa. Pero sí es muy importante entender que no hay nada que limite al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es eso. Fíjense, una palabra lo define. Si quieres definir a Dios con una palabra, esa palabra es amor. A final de cuentas, cuando podamos estar en su gloria, de tal manera que podamos tener esa conciencia, nos vamos a dar cuenta del grandísimo amor de Dios. Hoy mismo nos podemos dar cuenta de su amor. ¿Cómo es que me rescata siendo como soy? ¿Cómo es que me salva habiendo sido como fui? ¿Cómo es que pagó por mí sabiendo cómo me iba a portar todavía el día de mañana? Porque si crees que te portas bien, créeme que no creo. En realidad no creo que te portes muy bien, igual que yo. Así que siempre tendrás que venir delante de Dios y orar de esta manera. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cierren, queridas. Muy bien, es que ahí está en la celebración de mi querida Alicita. Así es que hoy le voy a cortar un poquito antes el estudio, si me lo permiten, para irme al cumpleaños de mi niña, porque ahora ya saben que ahora los cumpleaños todos son por Zoom, ¿verdad? Así es que voy a estar ahí. Y quiero darles gracias a cada uno de ustedes que se conectaron. Así que dice otra vez el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, fíjense, habiendo sido predestinados. Habiendo sido quiere decir que fue hecho en el pasado. O sea, no es que nos va a predestinar mañana, no, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, como dice ahí. Dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, y aquí lo repite. ¿Se acuerdan que habíamos leído según el puro afecto de su voluntad? Pues ahora aquí lo dice de otra manera por si a alguien le queda duda. ¿Por qué fuimos escogidos? Pues porque se le pegó la gana, así de simple. No es que nos vio guapos, no es que nos vio inteligentes, no es que nos vio sabios, no es que nos vio buenos, no es que vio que sí íbamos a obedecerle, porque ni siquiera eso, perdónenme, pero ni siquiera eso, de que somos pecadores y hasta el día de hoy tienes cosas de que arrepentirte si es que eres honesto delante de Dios. Y si crees que no tienes nada de qué arrepentirse, pues yo en qué peco, yo tan bueno que soy, yo tan blanca paloma que soy, déjame decirte que estás tan mal, porque a lo mejor te estás comparando con el mocha orejas, pero compárate con el Señor Jesucristo y dime, ¿eres tan bueno y tan perfecto y tan sabio y tan humilde como el Señor Jesucristo? Yo creo que no, querido. Y tienes que aprender, igual que yo tengo que aprender. Para eso estamos aquí reunidos en este estudio de Efesios, para entender lo que tenemos, que la voluntad de Dios es rescatarnos, comprarnos, para que podamos tener todas estas cosas y su voluntad. Y dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Así que Él hace todas las cosas, versículo 11 al final, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Designados, o sea, alguien que designa es alguien que dice este sí, este no, este sí, este no. Y a muchos no les gusta esa palabrita. ¿Pero cómo? Bueno, lo repite ¿cuántas veces? Son los que Él quiere.
son los que Él quiere. Ahora, si quieres entender, para que no te quedes así con esa angustia de decir, híjole, y a mí si no me escoge, déjame decirte que seas quien seas que estás escuchando, si tú no eres un cristiano todavía, si todavía no crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, la oración de todos los que sí ya lo hemos recibido y hemos recibido esa salvación, clamamos por tu alma, por tu vida, por tu espíritu, que el Señor te toque. Porque Él lo hace, es eterno, Él está en la eternidad, así es que en la eternidad, dice que para eso nos rescató, para que pudiéramos ser canales también para otros y predicar un evangelio de buenas noticias y decirle al mundo entero que el Señor salva, que Él es el Salvador de la humanidad, que lo único que necesitan es doblarse delante de Él. Lo único que necesitan es reconocerlo. Así es que yo te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, por favor, ríndete. Ya ríndete delante de Él y dile, Señor, dame de esa salvación. Dame de todo esto que está hablando este loco. De todo lo que está diciendo. Sí, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Así que escúchalo. Esto es algo que Dios quiere para ti. Y dice también el versículo 12, a fin de que seamos todos los que ya somos y los que seremos, a causa también de, ¿para qué crees que te escogió? Te escogió para predicar, te escogió para que fueras testigo de su gloria, testigo de su salvación, testigo de la muerte en la cruz de Él, y que también esa muerte valió y valió para que tú pudieras ser rescatado. Así que a fin de que seamos, dice ahí, para alabanza de su gloria. Bienaventurados todos aquellos que la vida de cada uno de ustedes termina en una alabanza a Dios. Una alabanza a Dios. Y créeme que la alabanza que más quiere Dios es la que se arranca de aquel que tiene una correcta actitud. Un corazón que canta la alabanza, un corazón que realmente lo manifiesta, no con palabras así como de borreguitos a medio morir, sino con una actitud de certidumbre y de verdad, porque Dios busca a quien le adora en espíritu y en verdad. Dios busca que tales adoradores le adoren, que le adoren en espíritu y en verdad. Así es que, por favor, comprende esto que está diciendo aquí, que somos a fin, todo esto fue a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, y ojalá que te cuentes entre nosotros, porque la familia de Dios, eso es lo que somos. Podemos estar en una iglesia local, pero estés donde estés, si tú has creído en el Señor Jesucristo, eres parte de esta familia. Así es que dice así, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 13. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ocurre un milagro tremendísimo que vamos a analizar mucho la próxima semana. Vamos a analizar este milagro tan grande la próxima semana, que dice así: habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Estaba prometido el Espíritu Santo. Los discípulos no entendían muy bien lo que estaba pasando antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y no lo habían entendido aún después de su resurrección. No lo habían entendido como lo debían de entender. Todavía no estaban perplejos por lo que había pasado. Cada uno había corrido a su agujero. El único que se atrevió a ir delante de la cruz fue Juan, y eso porque iba tras las enaguas de María, de las Marías.
Así que dense cuenta qué tremendo, qué tremendo. Ellos no lo entendían. Pedro negó al Señor Jesucristo después cuando el Señor Jesucristo fue atrapado. Así es que dense cuenta de todas estas cosas. Todas estas cosas ellos no las podían entender, pero el Señor Jesucristo les dijo, lo que yo hago no lo puedes entender ahora, pero lo entenderás después. Así que antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo les dijo, van a recibir al Espíritu Santo y entonces me van a ser testigos en todo el mundo, de plano al todo el mundo. Y para eso el Señor tuvo que manifestar con una forma tan espectacular, porque debió haber sido muy espectacular en Pentecostés. Imagínense ese advenimiento del Espíritu Santo. Pero esto lo quiero dejar para la próxima semana, porque el Espíritu Santo vale la pena estudiar también qué es lo que ocurrió y qué es lo que está diciendo, para que entendamos que este sello, estas arras que dice ahí, que son las arras de nuestra herencia. O sea, Dios te está prometiendo algo, pero no te dice, ay, te lo prometo ahí para que lo creas. No. Dios te quiere dar poder para que entiendas. Algo como cuando la novia recibe un anillo de compromiso y dice, eso es para que tú sepas que tú y yo estamos ya comprometidos. Y comprometidos quiere decir que yo voy a cumplir lo que te estoy prometiendo. Eso es lo que el Señor dice. Para que lo puedas entender y lo puedas disfrutar, yo me comprometo contigo y te doy el Espíritu Santo como un anillo de compromiso. Eso es lo que significa ese Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿A qué se está refiriendo? Mira, a final de cuentas, y con esto termino, esa posesión adquirida es algo que ya tienes, pero que todavía no se completa. Hasta ahorita, tú, si todavía evidentemente estás vivo, si no estuvieras escuchando esto, pero déjame decirte que lo que tienes ahorita es el perdón de tus pecados. El perdón de tus pecados, como leímos también en el versículo, creo que fue el 6, en el versículo 6, sí, es en el 6. A ver. No, es en el 7. Tenemos el perdón de pecados, pero actualmente, y de aquí hasta que el Señor te llame a su presencia, estamos tratando, o sea, Dios está tratando con nuestra dependencia que tenemos del pecado. Es terrible, pero tenemos que ser salvados todos los días del pecado. Así que primero nos salvó de la culpa del pecado y nos garantiza el cielo y nos pone las arras de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cada vez aprendamos más y más. Si no fuera por el Espíritu Santo, no aprenderías nada de Dios. Sería algo que no funcionaría, pero Dios quiere que aprendas y que lo manifiestes, que tú has sido salvado. Así es que Él quiere. Eso se le llama el proceso de santificación. Así que primero nos salvó de la culpa del pecado. Actualmente nos está salvando del poder del pecado en tu vida. Eso se llama santificación. Eso es lo que Él quiere, porque no va a haber alabanza de su gloria sin santificación. No va a haber alabanza de su gloria sin ser liberados de la culpa del pecado. Pero la posesión adquirida final es cuando el Señor te quita este cuerpo de muerte y te pone un cuerpo semejante al de la gloria suya. Así que este cuerpo, fíjate, decía el apóstol Pablo, en mi carne está el pecado. Nací con esa tendencia y con esa tendencia te vas a morir, pero a través del Espíritu Santo y a través de la santificación, cada vez tu vida le da más honra y gloria a Dios y bendice su nombre. Y puedes decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
y que el nombre del Señor no sea lastimado por nuestra conducta. Así es que vamos a crecer en santidad y vamos a esperar el día que muramos. No tengan temor, mis queridos, no tengan temor. Hoy que me subí a la bicicleta, y se los repito, me di cuenta de la maravillosa herencia que me espera también cuando el Señor me dé un cuerpo semejante al de la gloria suya. Ni siquiera, dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Queridos, qué bendición tenerlos a ustedes en este estudio y qué bendición que le den también sentido a este ministerio. Que Dios los bendiga muchísimo y que también cada uno de ustedes levante una oración y una alabanza. Así que oremos juntos, oremos juntos. Bendito Padre, yo te quiero dar gracias, Padre, por tantas y tantas bendiciones que nos das en Cristo. Gracias, Padre, también por los que de alguna manera están entrando, Señor, a esta salvación tan grande. Permite, Señor, que este estudio puedan escucharlo algunas personas que no te conocen y que también puedan proceder a creer de todo corazón en ti, Señor, a entregar su corazón para que tú lo controles, tú lo manejes y tú manejes nuestra vida y que puedan recibir esta herencia del Espíritu Santo. Es más, que tu Espíritu Santo los toque. Gracias, bendito Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te lo suplicamos, Padre. Bendícenos, cuídanos en este tiempo tan loco que estamos viviendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Bueno, pues nos vemos el próximo martes y vamos a comenzar desde el versículo 15. Y ojalá que algunos de ustedes se conecten por Zoom. Me encantaría que hubiera un poquito más de interrupción de parte de ustedes, que me interrumpan. Me encantaría que me interrumpieran y que pudiéramos estar compartiendo. Pero si se les hace más cómodo estar escuchando por Facebook, bueno, pues también háganmelo saber, ¿no? Que es más cómodo, que es más fácil, porque tengo que hacer muchos movimientos para esto, pero creo que puede funcionar muy bien. Y yo lo quería hacer también por Zoom, porque también puedo grabar el estudio. ¿Y qué creen? Que siempre se me olvida, a la hora de la hora se me olvida picarle ahí para que se grabe. Y ojalá que alguno de ustedes me recuerde, pastor, grabe por favor el estudio. Eso me encantaría. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en el estudio de las damas que están viendo las parábolas de Jesús. El jueves en un cafecito en el camino. El viernes en la oración. Y el domingo a las 9 de la mañana. Que Dios los bendiga. Gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches.